pues muy bienvenidos sean todos a un servicio de adoración de nuestro Dios. Esta es la Iglesia Comunión de Gracia Internacional en Guadalajara y está ubicada en Avenida Prolongación Alcalde 2316, Colonia Santa Mónica. Tenemos regularmente servicios los domingos a las 11:30 de la mañana y está usted cordialmente invitado. Así que vamos a empezar con el mensaje del día de hoy y vamos a tener una oración para iniciar este mensaje. Padre Santísimo, te damos gracias porque en ti habitamos, nos movemos y existimos, como dijo el poeta. Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra, y por eso, Padre, es que estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra y dispuestos, Señor, a escucharla para ponerla por obra. Pero más que nada, Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas cuánto nos amas y que tú siempre estás esperándonos donde quiera que estemos y como quiera que estemos. Nosotros y cualquier ser humano, Señor, puede clamar a ti buscando ese alivio y ese conocerte más cada día. Padre bendito y alabado seas, abrimos tu palabra deseando que ésta nos edifique, nos inspire y nos anime. En el nombre de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el día de hoy, como ustedes saben, en el calendario cristiano, pues tenemos el que se llama Domingo de la Trinidad. Es que se celebra entonces conocer a Dios, aquel Dios que es un Dios en tres entidades o tres personas. Esto es como un misterio, ¿verdad? Es un misterio, desde aquellos misterios que todavía existen de muchas áreas de la vida. Y yo sé que en esta vida hay muchos misterios sin resolver, ¿verdad? Nuestras mentes se sienten atraídas siempre para misterios y queremos comprenderlos. ¿Qué sucede cuando no entendemos algo? Pues nos sentimos pues incómodos o nos sentimos confundidos cuando no entendemos algo. Entonces, por ejemplo, se ha buscado quién construyó las pirámides de Egipto. Si sí las construyeron los egipcios con tecnología propia, si vinieron los extraterrestres y les ayudaron a construirlas, si, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otro de los misterios muy grandes que tenemos también es que, ¿por qué si meto 2 pares de calcetines en la lavadora, por qué nada más me aparecen 3? O nada más aparecen 2 y es uno de cada par. ¿A dónde van todos los calcetines que desaparecen cuando los metemos a lavar? Ese es un misterio. Eso es un misterio sin resolver, ¿verdad? Y así como hay una canción que dice, ¿verdad? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Pues también, o sea, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Entonces, hay muchos misterios que todavía nuestra mente humana no alcanza a comprender. Digo, lo de los calcetines, pues es obviamente una broma. Ya un técnico ya me dijo a dónde se van. Entonces, pues se van por dentro de la tina. Así que por eso se descomponen las lavadoras. Entonces, bueno, así que hoy es el domingo de la Trinidad y ese es el misterio más grande. La Trinidad es Dios, pero es un concepto muy difícil de comprender en nuestra mente humana. Nuestra mente está limitada y entendemos las cosas físicas, ¿verdad? Y no es sino a través del Espíritu Santo que podemos empezar a discernir lo espiritual. Pero entonces Dios es un Dios que en su palabra nos dice que Él es un Dios en 3 entidades o en 3 personas. Y hoy estamos celebrando ese día. Así que nosotros vivimos el misterio de Dios en nuestro razonamiento humano. No hay nada como Dios en el universo. Por eso es que no podemos entenderlo, porque ninguna cosa creada nos va a decir 100% quién es Dios, porque son cosas físicas y de hecho Él es el creador.
Sí nos dice algo acerca de Dios, de su carácter y todo, pero la creación no nos dice totalmente quién es Dios, porque es algo creado, es algo que no nos va a dar bien a bien la respuesta. Dios a veces actúa de maneras, o muchas veces actúa de maneras que no esperamos, o de maneras que nos cuesta entender. Ahora vamos entendiendo que siempre que Él actúa, actúa en amor y movido por el amor, pero a veces hasta es un amor que no entendemos, porque a veces decide cosas muy diferentes a las que nosotros esperaríamos, ¿no? Entonces, por eso no pasa nada si no entendemos cosas en su totalidad. De todas maneras, seguimos viviendo, existiendo y sobre todo confiando en Él, aunque no lo entendamos en su totalidad en esta existencia física. La Biblia no siempre tiene el contenido que nosotros quisiéramos escuchar, o a veces quisiéramos tener más respuestas en la Biblia de las que llegamos a tener. Y a veces pensamos, o no, algunas personas piensan que Dios pues es cruel o es frío, pero es cuando nosotros empezamos a conocer a Dios que nos damos cuenta de que es algo muy diferente de lo que nosotros pensamos. El título del mensaje es Recibimos las cosas de Jesús. Jesús ha recibido cosas de su Padre y lo maravilloso es que nos las ha dado a nosotros. Así que el título del mensaje es Recibimos las cosas de Jesús y nuestro pasaje base está en Juan 16 del 12 al 15. Juan 16 del 12 al 15. Vamos a dar un poquito de contexto del libro de Juan. Juan, el apóstol Juan, escribe sobre el amor de Dios y no solo habla de la vida eterna hacia el futuro, hacia después de la muerte. Habla sobre la fe en Jesús, la cual se manifiesta en el amor y da como resultado que nosotros seguimos a Jesús y experimentamos su amor. Entonces, Juan nos habla del amor, pero como una experiencia, no como algo abstracto, sino una experiencia. El amor de Dios y nosotros lo podemos experimentar pues a través del Espíritu Santo. El propósito del apóstol Juan cuando empezó a escribir este evangelio es revelar la verdad sobre quién es Jesús. Fíjense bien, no es sobre qué es Jesús, es sobre quién es Jesús. Su vida, ministerio y muerte forman parte de la identidad de Jesús. Cuando Él vino a esta tierra y tomó forma humana, es que vino a unir el cielo con la tierra. Es quienes lo vieron caminar sobre esta tierra experimentaron su presencia. Pero esa presencia de Jesús no está limitada a los que vivieron en aquel tiempo, ¿verdad? La máxima expresión de su amor es la cruz, es ese sacrificio y que también es uno de esos misterios que no podemos entender. Sí sabemos que lo hizo por amor, pero plenamente quizá no lo entendemos, cómo Él, siendo Dios, se viste de carne humana, viene a este mundo lleno de pecado, lleno de suciedad, lleno de cosas malas y viene a vivir su vida perfecta. Porque ya leemos en la escritura que dice que Jesús fue humano, pero que jamás pecó. Pues esa vida perfecta es la que Él nos viene a acreditar a nosotros, a los que clamamos a Él. Él nos viene a acreditar su vida perfecta. Y cuando Él muere, nos abraza y nos lleva a la muerte con Él. Y luego resucita y nosotros técnicamente resucitamos con Él. Y cuando Él asciende a los cielos,
nos lleva a nosotros con Él. Por eso dice una parte de la Escritura que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales junto al trono de Dios. Ya es un hecho, técnicamente es un hecho, pero todavía no. O sea, vivimos en esa dualidad del ya, pero el todavía no. Así que este sacrificio de amor es como un faro al mundo, como una luz que va guiando a las personas y les va mostrando el camino. Generalmente los barcos en alta mar, cuando se están en medio de una tormenta, se guían y que el cielo está totalmente nublado y no se ven ni las estrellas para que se guíen. Ellos van mirando hacia la luz de un faro para poder ser guiados. Así que este sacrificio de Jesús en la cruz es un faro que nos va guiando a nosotros también, hacia Él. Así que el tema central del libro de Juan, que se los recomiendo mucho, es un best seller, no se crean, pero se los recomiendo mucho. Lean el libro de Juan. El libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 13, nos habla del amor de Jesús por sus discípulos y ahí les da el gran mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál era el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, exactamente. Y luego en el capítulo 14 nos habla del don o del regalo del Espíritu y cómo éste se conecta con el amor. En el 15, la vid y los pámpanos, habla de la vid o las ramas, la vid y los pámpanos son las ramas, para ilustrar cómo fluye el amor de Dios, ¿verdad? Cómo ese tronco, esa vid alimenta a todas las ramas para que den fruto. Dice, una rama que no está pegada a la vid no puede dar fruto y muere, ¿verdad? Entonces dice, y él se compara a sí mismo con la vid. Dice, separados de mí, nada pueden hacer. El capítulo 17 es la historia del amor divino en el mundo y cobra vida a través de todos los creyentes en el mundo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 16, en unos cuantos versículos del capítulo 16. Cuando leamos el libro de Juan, cuando leamos uno de los evangelios y que cita lo que Jesús decía, es maravilloso pensar que lo está diciendo Dios mismo en la persona de Jesús. Cuando estás escuchando leyendo esa palabra, hay que recordar. Y pues ahora, en este capítulo 16 que trata de la última cena, o sea, es el discurso de despedida de Jesús. Imagínense el estado de ánimo en esa cena, en esa noche, cuando Jesús sabía que era el último tiempo que iba a estar con sus discípulos. Estuvo con ellos más o menos como 3 años, enseñándoles, entrenándolos, amándolos, dándoles muestras de su poder y dándoles muestras de su gran amor, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Pero muchas cosas los discípulos todavía no entendían hasta en ese momento. Ya les había dicho que lo iban a entregar y todo, y los discípulos, pues sí, a lo mejor veían aquello como muy lejano, todavía no entendían muchas cosas. Entonces Jesús sabía que se aproximaba un momento de gran sufrimiento para él como ser humano. Entonces era un tiempo muy emotivo y decía que ya sabía él que les iba a decir a los discípulos, pero eligió perfectamente el mensaje que les iba a transmitir como su último mensaje físicamente aquí en la tierra. Entonces, él lo que quería era animarlos a perseverar en esa gran comisión que les había dado y los animaba a amar y confiar en todo el proceso con amor y con discernimiento. O sea, les estaba animando. Hagan de cuenta que, guardadas las proporciones, como un papá que está casi por partir de este mundo y que todavía puede hablar, y qué le va a decir a sus hijos.
¿Qué le diría un papá a sus hijos? Que les quede en el corazón y un mensaje por el cual vivir. Entonces, aquí está Jesús amando a los discípulos, sabiendo que no entendían muchas cosas y sabiendo que los iba a dejar con la misión más importante de todos los tiempos. Imagínense, y nosotros podemos pensar que los apóstoles ya eran personas como nos ponen ahí en las imágenes, todos barbones y canosos y ya grandes. La realidad es que no. Según ahí algunos historiadores, Juan tenía 17 años. Jesús, 20. Jesús tenía 33 cuando terminó su ministerio. O sea, eran personas jóvenes, no pensemos que ya eran personas, imagínense para andar caminando todos esos kilómetros de pueblo en pueblo, claro que tenían que ser personas jóvenes. Entonces, aquí está Jesús hablándole a estos jóvenes, encomendándoles la misión más importante que ha existido. Y pues imagínense lo que les quiere decir, ¿verdad? Les dice, les conviene que yo me vaya porque yo me voy, pero les voy a enviar a otro consolador, les dice. Y ellos, ¿sabe qué nos enviará tú? ¿Quién sabe? ¿Tú le entiendes? No, yo no, y tú no, yo tampoco. Ah, pues así estaban en esa los discípulos. Jesús quiso asegurarles que Dios siempre estaría con ellos a pesar de los desafíos que enfrentaran. Y es algo que nos dice también a nosotros, que a veces sentimos con mucha tristeza, mucha desolación y a veces hasta se llega a sentir la persona desamparada o con dolencias físicas y dice, ¿dónde está Dios? Pero él, recordemos esa última cena donde Jesús les dice, pónganse las cosas como se pongan y se van a poner mal, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Entonces, Jesús no les ofrecía certeza de que iban a tener todo, de que iban a tener aquello, pero lo que sí les decía es, en medio de todo y al fin de todo, yo voy a estar con ustedes. Y eso es algo que nos dice también a nosotros. Así que hoy tendremos 3 puntos sobre los cuales vamos a reflexionar. 3 puntos. Tenemos la vulnerabilidad de la incertidumbre, o sea, cómo nos sentimos como indefensos y vulnerables cuando no sabemos lo que va a pasar. El punto 2, el diálogo de la oración. Y el punto 3, el consuelo que nos brinda cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, vamos iniciando con el punto número 1, la vulnerabilidad. ¿A quién le gusta sentirse vulnerable? A nadie, ¿verdad? Nos da miedo ser vulnerables. Por eso muchas cosas en nuestra vida las ocultamos porque no queremos que nadie nos vea vulnerables, que nadie se dé cuenta de mis debilidades, que nadie se dé cuenta de mis sufrimientos, como dice la canción, que nadie sepa mi sufrir. Así. Entonces nos ponemos a veces caretas y máscaras porque no nos gusta sentirnos vulnerables. Por ejemplo, cuando vas en la noche caminando por una calle, te sientes sumamente vulnerable y la verdad da miedo, ¿no? O cuando estás en algún lugar que no conoces cómo se mueven las cosas ahí, te sientes vulnerable. Entonces, no nos gusta sentirnos vulnerables. En esta cena, en esta última cena, Jesús les dice a los apóstoles, tengo mucho más que decirles, más de lo que pueden soportar ahora. Es decir, quisiera decirles muchas cosas, pero no las van a poder soportar. Entonces, por eso no se las comento todavía, no se las comunico porque no van a poder con ellas. Entonces, ahí está Jesús dando una muestra de amor. Ya más adelante, cuando los apóstoles están en el ministerio y todo, ya se dan cuenta de esas otras cosas, pero ya están más fortalecidos y más sólidos en la fe. Pero en ese momento no. Entonces Jesús dice, todavía no. Y nosotros
estamos también como los discípulos. Ahora comprendemos unas cosas, pero no lo comprendemos todo. Jesús dice que el Espíritu de verdad nos va a acompañar a donde quiera que estemos y como quiera que estemos. Y para mí una cosa muy importante sería que cuando nos sintamos en una tribulación, que nos sintamos llenos de problemas, que nos sintamos vulnerables, es recordar lo que Dios nos dijo. Recordar que Él siempre está con nosotros y pedirle, abre mis ojos para que yo pueda verte actuando a mi favor en este momento, porque ahorita no lo siento, ahorita me siento perdido, ahorita me siento enfermo, ahorita tengo mi temor. ¿Qué va a pasar si no tengo mi trabajo? ¿Qué va a pasar para proveer para mi familia? ¿Qué va a pasar si no se realiza este trámite? ¿Qué va a pasar si me piden la casa que estoy rentando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y los seres humanos tendemos hasta a sufrir antes de tiempo, ¿verdad? Ya lo dice el dicho mexicano, que lloramos antes de que nos peguen, ¿no? Entonces, el ser humano de por sí sufre aún antes de que cosas sucedan. Dice que el 90% de las cosas que pensamos no suceden, pero sí sufrimos por ellas. Entonces es estar en esta batalla de regresar y recordar que sí, soy vulnerable, pero Dios está conmigo. Y ese pero es la gran diferencia, ¿sí? Me siento así, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Así que acá los discípulos, el dolor les nublaba la capacidad de comprender y Jesús lo sabía. Pero les dice, no importa si no saben todo ahora. Y muchas veces nosotros como seres humanos queremos saberlo todo. Y a veces entre más sabemos, más sufrimos. Por eso no nos dio Dios la capacidad de adivinar los pensamientos de las personas, ¿verdad? Porque si los adivináramos, imagínense, ahí estaríamos en un rincón llorando, ¿no? De saber lo que las personas piensan. Entonces, ahí les dice Jesús, tengan paciencia. Imagínense si les dijera, los van a perseguir, los van a matar, tú vas a morir de cabeza crucificado, a ti te van a degollar, Imagínense, pues no, hay muchas cosas más que les dijo Jesús, ahora no lo pueden soportar, pero tampoco todavía les decía del gran papel que iba a tener ese consolador, sino que les iba revelando información poco a poco. Vamos a leer Juan 16, 12 al 13. Juan 16, 12 al 13. Esta es una traducción de una Biblia que se llama El Mensaje, en inglés, pero dice, tengo mucho más que decirles, dijo Jesús, más de lo que pueden soportar ahora, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y les hará saber, que hacemos ahí las cosas que habrán de venir. Entonces está diciendo ahí, ¿verdad? No, ahorita no entienden muchas cosas, pero cuando venga ese espíritu lo van a entender porque Él les va a hablar y les va a hablar toda verdad. Esto implica entonces que nosotros también, al igual que los apóstoles, vivimos una vida de un crecimiento de poco a poquito, un crecimiento lento, así como esas ollas que hay que se llaman, de esas ollas de cocción lenta, se va cocinando los alimentos muy lentamente, pero dicen que adquieren otro sabor. Entonces, nosotros no sabemos todo de golpe, pero Dios nos va revelando poco a poco. Pero nosotros nos toca, mientras recibimos esa revelación, nos toca confiar. Nos toca confiar en Él, en su bondad, en que nos ama y que Él está con nosotros, aunque no lo podamos ver. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Cómo
toma tiempo. Casi todo lo que está en este mundo es un proceso. Las plantas toman un tiempo para ir creciendo. El ser humano toma un tiempo para irse desarrollando físicamente, emocionalmente, intelectualmente. Todo en esta vida se trata de procesos. Y pues esto nos lleva al punto 2, al diálogo de la oración. Nosotros quizá cuando hablamos con Dios, quizá nos preocupamos de hacer unas oraciones que Dios nos cumpla, ¿verdad? Que Dios decir las palabras apropiadas, decir las palabras correctas. Cuando realmente, pues el Señor ya lo sabe todo de nosotros. Y más aún, dice que aunque nosotros estemos pidiendo de manera incorrecta, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros orando como conviene. Entonces eso, imagínense qué más, o sea, está orando como conviene, como nosotros tendríamos que orar alineados a la voluntad de Dios. A lo mejor una persona puede decir, Señor, consígueme una pareja que mida un 80 y tantos, que tenga dinero, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga un buen trabajo. Y tú estás orando porque es lo que hay en tu corazón, eso es lo que tu corazón desea. Pero el Espíritu Santo está orando como conviene y finalmente se va a hacer la voluntad de Dios. Claro que nosotros poco a poco vamos aprendiendo a alinear nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Y te vas a encontrar con que muchas veces pide uno más por otras personas que ni por uno mismo, porque pues poco a poco vas entendiendo que ese es amar a las personas y que Dios se va a encargar de lo tuyo. Entonces, a veces las personas recurren a fórmulas para orar y por ejemplo dicen, no, primero tienes que alabar, luego tienes que reconocer tus fallas y luego tienes que hacer esto y luego, y entonces ahora sí pedimos, cuando realmente nuestra comunicación con Dios es de una manera o debería de ser de una manera tan natural que a veces no hay oraciones, a veces no hay tiempo de una oración larga, a veces estás en una emergencia o en una situación y créanme que yo he estado en situaciones donde se me van las palabras. No, y aunque usted no lo crea, o sea, se me van las palabras, no puedo orar nada y nada más digo, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Es lo único que he podido decir. Les comparto que una vez una de mis amigas se puso muy grave y pues yo iba en la ambulancia con ella y primero escuché que a mí me mandaron a la parte de enfrente de la ambulancia y se me hizo raro porque normalmente el familiar o la persona va atrás con el paciente, pero yo vi que se dirigieron unas miradas el conductor y el paramédico porque yo me iba a subir atrás y dijo, no, usted se verá adelante. Y el otro voltea, le dice, adelante. Y el otro le hizo una mirada como diciendo, yo dije, no, mi amiga va súper mal. Y el otro ha de haber dicho, ¿para qué la dejas que vaya atrás? Porque si le pasa algo, ¿con qué vas a hacer con las dos ahí? ¿No? Entonces, yo recuerdo que ese viaje al hospital se me hizo eterno y no venían palabras a mi mente. Yo nada más decía, Dios, por favor, Dios, por favor. Era lo único. ¿Y ustedes creen que ahí había tiempo para que yo usara palabras y rebuscadas y todo? No, pero sé que Dios me estaba escuchando y sintiendo mi corazón y lo que yo estaba pidiéndole sin palabras. Entonces, a veces es así, no hay no hay fórmulas para poder comunicarnos con Él. Vamos a leer Juan 16, versículos 13 al 15. Vamos, estos versículos nos ilustran cómo el Espíritu Santo comunica los corazones de Dios Padre y de Jesús. Vamos a buscar en este versículo qué es lo que nos ilustra cómo Dios comunica
esos corazones o esas voluntades. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de mí lo que les hará saber. ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo lo que nos va a hacer saber? De Jesús, directamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu están comunicados totalmente. Están totalmente comunicados. Entonces, Él me glorificará, pues tomará de mí lo que les hará saber. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará de mí lo que les hará saber. Entonces, el Espíritu toma del Padre, pero si todo lo del Padre es de Jesús, ahí están los tres en uno actuando. Ahí están los tres actuando en perfecta sintonía y perfecta voluntad. El Espíritu Santo le da sentido a lo que está por suceder. Muchas veces nosotros no entendemos por qué sucede tal o cual cosa, pero el Espíritu Santo poco a poco nos va revelando y nos da a entender las cosas. Y por eso es que es importante la guía y el consuelo del Espíritu Santo para nosotros. Ustedes han conocido personas creyentes que están pasando por una situación terrible y sin embargo les notan que tienen paz en medio del sufrimiento. ¿Les ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? Yo creo que sí. Dices, ¿cómo es posible que esta persona esté con esta paz y esta tranquilidad a pesar de lo que está viviendo y de lo que le está sucediendo? Pues es el Espíritu Santo operando en esa persona. Y es donde se convierte un diálogo entre el Padre, el Espíritu, el Hijo y nosotros. Jesús, ¿qué dijimos? Que nos abraza a nosotros y nos lleva a esa relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús está ahí con nosotros cuando estamos orando y pidiendo. Estar en ese diálogo continuo hace que nuestra conversación con Dios sea muy fluida y de confianza. Si Dios ya nos conoce, ¿qué le vamos a poder contar que no sepa de nosotros? Y podemos tener la plena confianza que no hay nada de nosotros que le sea desconocido. Y aún así nos ama. Los que estamos casados podemos decir que ni siquiera nuestro esposo o esposa conoce cada uno de nuestros pensamientos. Y qué bueno. Y qué bueno. Porque a veces es mejor no decir todo lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, pero Dios sí conoce nuestros pensamientos. Entonces, por eso es que nuestra comunicación con Él puede ser una comunicación totalmente abierta, donde podamos ser totalmente honestos con Él y decirle cómo nos sentimos. Yo me acuerdo que una vez algo pasó y yo estaba tan molesta y dije, tengo ganas de darle un golpe a alguien. O sea, imagínense. O sea, obviamente no le iba a dar un golpe a nadie, pero así sentía. Entonces ya yo le decía, pero yo le dije, Dios, tengo ganas de darle un golpe a alguien, pero cálmame, tranquilízame, que tu paz venga sobre mí, ayúdame. Y yo también dije, no, tengo que estar sola porque dije, si se me pone alguien aquí, va a sufrir. Entonces Dios sabe cómo me siento, no le puedo ocultar nada, ¿sí? Y a veces es tan abierta nuestra comunicación que le podemos decir, Señor, es que tengo envidia de tal persona. Ayúdame a alegrarme por su bienestar. Ayúdame a alegrarme por lo que tú le estás dando a esa persona. Porque si tiene algo, viene de ti. Yo que tengo que, ¿no? O sea, podemos darle nuestros más profundos pensamientos.
Señor, tengo duda de que estés aquí, no siento tu presencia porque estoy sufriendo mucho, ¿dónde estás? Ya nos platicaba la otra vez nuestro pastor Alfredo, ¿no? Que decía, Señor, yo también soy tu hijo, ¿por qué permites que esté pasando por este dolor? Pero eso es cuando tienes tal comunicación con Dios que no le ocultas nada. Digo, Él ya lo sabe todo, pero finalmente la oración es más por nosotros, para nosotros reconocer lo que hay dentro de nosotros y la confianza que depositamos en Él. O sea, tú puedes ir por la calle, yo les puedo compartir que mi comunicación más abierta con Dios empezó cuando yo regresaba de la escuela en la noche e iba por unas calles que estaban solas y yo me acuerdo que yo tendría 13 años y yo le decía a Dios, si de veras existes, así le decía, protégeme, cuídame, que yo pueda sentir que tú estás conmigo porque tengo temor de que algo me pase. Y ahí empezó mi comunicación con él de una manera muy abierta, de tal manera que a veces sí apartas un tiempo para la oración, pero a veces tú vas en el camión y puedes ir orando, en la sala de espera de un médico y estás orando. O sea, no es necesario fórmulas. Dios no es Dios de fórmulas, Él es Dios de corazones. Hay una anécdota de que había un misionero cuando todavía no existían aviones ni nada de eso, y él anduvo a caballo yendo a visitar iglesias y yendo a pues animar a los hermanos y todo, y él dijo, no, yo ya conozco todas las iglesias de mi área, todas ya las conozco. Y le dijeron, no, hay una iglesia, hay todavía hermanos creyentes en una isla. Y él dijo, pues vamos allá. Entonces se va en una lancha y llega a la isla y nada más la habitaban 3 personas ya ancianos, ya mayores, ¿verdad? Entonces él llega y les empieza a hablar de su fe y les empieza a compartir de su fe y todo esto. Y les dice, ¿y ustedes cómo oran? Y entonces, pues ellos se voltean a ver, dice, bueno, nosotros nos tomamos de las manos y decimos, nosotros somos 3, ustedes son 3, nosotros somos 3, tengan piedad de nosotros. ¿Esa es su oración? ¿Sí? No, pues eso no va a servir. ¿Conocen el Padre Nuestro? Y pues se pone a enseñarles el Padre Nuestro, ¿no? Se pone a enseñarles y todo esto y bueno, ya. Total que dice, ya los visité, ya me voy. Se va en la lancha y ya estaba atardeciendo y de pronto ve una luz que se venía acercando y luego dice, los ve caminando sobre el agua, agarrados de la mano, los ve caminando y le dicen, hermano, ya se nos olvidó el Padre Nuestro, ¿nos lo puede volver a enseñar? Y dice, no, dice, creo que su versión de la oración funciona de maravilla, ya no necesitan el Padre Nuestro. Les dice, ya no necesitan. ¿Por qué? Pues porque son oraciones. Si Dios conoce nuestros pensamientos, entonces Él conoce nuestra oración. Y a Él le podemos decir el pensamiento más bizarro, más íntimo, más personal. Le podemos decir a Dios, Dios, me siento así, siento esto, pienso esto, tengo miedo, tengo angustia, tengo coraje, lo que sea le podemos decir a Él y Él está ahí escuchándonos. Y lo que es más, está actuando ya a nuestro favor. Así que la oración es una invitación a confiar y permanecer en la vida verdadera. Y la vida verdadera es amor. Acuérdense que también dice Dios es amor. No dice Dios tiene amor, sino dice Dios es amor. Y si nosotros estamos aferrados a esa vida verdadera, entonces estamos habitando en el amor y eso es suficiente. Así que muchas veces necesitamos también, más que hablar, también necesitamos escuchar la voz de Dios. Y escuchamos la voz de Dios, la empezamos a identificar más cuando tenemos esa comunicación continua con Él y a veces nos quedamos callados y el Señor nos habla a través de su palabra,
nos habla a través de alguna persona que nos hace un comentario, nos habla de diferentes maneras, pero nuestros ojos espirituales se van haciendo más sensibles a medida que ejercitamos esa comunicación con Él. Y a veces cuesta ponerse uno y decir, a ver, Señor, te escucho, porque nos distraemos con cosas, ¿verdad? A mí me ocurre que mi mente es muy dispersa y de pronto ya estoy en otra cosa, pero a ver, Señor, te escucho. ¿Qué me quieres decir? Háblame. Y pues nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Principalmente, pues claro, leyendo su palabra. Así que la Trinidad es un misterio, pero es un misterio que desea ser conocido. La Trinidad quiere decir que es un Dios, un solo Dios, pero en tres seres, en tres personas, perdón, un solo ser, en tres personas distintivas. ¿Sí? Cada quien tiene diferentes funciones, son iguales, ninguno es sobre el otro. El Padre no es mayor que el Hijo no es mayor que el Padre, el Espíritu no es mayor que ellos tampoco. Son iguales. Y por eso es que nosotros a través de las cosas físicas no podemos entender quién es Dios. Se necesita que Dios mismo nos lo revele a nosotros de manera espiritual, ¿verdad? Ellos nunca están separados, siempre están unidos en voluntad y en acción, siempre han existido, nadie los creó y volvemos a nuestra mente física. Yo, por más que le he pensado, yo todavía no entiendo cómo alguien ha existido siempre. Yo no lo entiendo, pero sé que algún día lo voy a entender. Pero hoy no lo entiendo y no pasa nada. De todas maneras tengo fe, aunque no entienda cómo es que Dios ha existido siempre. No lo entiendo, sin embargo, con lo que poco que entiendo, con eso me basta. Así que son un solo ser, unidos en propósitos, en acciones y siempre actuando a favor nuestro. Y el punto 3, la Trinidad, Dios, lo que más nos da a nosotros es consuelo. ¿Está usted preocupado por lo que está pasando en el mundo? ¿Está usted preocupado por tantos jóvenes que los están reclutando para el mal? ¿Está usted preocupado por las guerras? ¿Está usted preocupado por las condiciones del mundo actual? Sí. Sin embargo, Dios nos ofrece consuelo. La gente dice, ay, es que cómo Dios permite esta cosa. ¿Cómo Dios permite? En lugar de asumir su responsabilidad y decir, ¿por qué los humanos se pelean? ¿Por qué los humanos entran en guerras? ¿Por qué los humanos hacen tales maldades? O sea, no es que por qué Dios, ¿verdad? Entonces, cada persona de la Trinidad nos ofrece la oportunidad de sentir consuelo y sentirnos reconocidos en lo individual. Por ejemplo, el amor del Padre, nosotros los que tenemos hijos podemos experimentar ese amor por nuestros hijos, ¿verdad? Porque tenemos muchas veces que mostrarles un amor incondicional. Así como dice mi mamá, pero son mis hijas. Esto y esto y esto, pero son mis hijas. O sea, es un amor incondicional, un amor que a pesar de todo sigue dándose y sigue amando. Y hay personas también que pueden experimentar ese amor, aunque no tengan hijos, pero amando a otras personas, amando cuidando, protegiendo, dándose en servicio hacia otros. Y ese es el amor del Padre. Cuando sufrimos, no es que nos acontezca algo extraño. Cuando sufrimos, estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió por nosotros. Como ya les he dicho otras veces, yo decía, ay Dios, es que yo quiero compartir en tu gloria, pero no en tus sufrimientos. Pero la cosa es que no es así. También compartimos en los sufrimientos con Él. Así que cuando estamos sufriendo decimos, Señor Jesús, comparto el sufrimiento contigo.
Y entonces y ahí nuestro Señor Jesucristo se nos dice, es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros también. O sea, tanto es mediador el Espíritu Santo como es mediador Jesús. Entonces, el Espíritu de verdad nos guía y lleva las cargas. Otra vez, ¿cómo es posible que una persona que esté pasando por esta situación y esta persona está siendo de consuelo a otras? Yo he llegado a visitar personas que están enfermas y cuando empiezan a hablar, más bien salgo yo inspirada y animada que el enfermo. Y dices, ¿cómo es posible? Pues eso es a través del Espíritu Santo. ¿Les ha pasado eso? Que ven a alguien y más bien ustedes son los que salen edificados, inspirados con esa persona que está sufriendo. Entonces, cada una de las 3 personas de la Trinidad, y fíjense que no encontré ninguna ilustración que nos muestre a Jesús, siempre lo ponen en la cruz. Yo la verdad, yo ya lo pondría ascendido allá junto al trono, porque Él no se quedó en la cruz, Él ya está con su Padre, ¿no? Entonces, pero no encontré algo así. Bueno, esta quiere representar la Trinidad, el fluir de las 3 personas de Dios. Una persona escribió esta frase, no es mía, es de una persona, y dice, el Padre lo derrama todo sobre el Hijo. ¿No ven que dijo Jesús? Todo lo que es del Padre es mío. El Padre lo derrama todo sobre el Hijo. El Espíritu luego toma todo eso del Hijo para derramar estas riquezas sobre todas las demás personas. Cada persona en Dios irradia entusiasmo por las otras 2 y las 3 juntas muestran un vibrante entusiasmo por todos nosotros. Fluye el amor entre ellos y luego dice, el Padre lo da todo, pero el Espíritu lo toma y nos lo da a nosotros. Y el Hijo, todo eso que es del Hijo también. Por eso el mensaje se titula Recibiendo las cosas de Jesús. Las cosas de Jesús también son nuestras, porque Él nos ha invitado gratuitamente a recibirlas. Entonces, nosotros estamos en Jesús y somos sujetos de recibir todo lo de Jesús también. Así que en este domingo que celebramos la Trinidad, celebramos al Padre, celebramos al Hijo, celebramos al Espíritu Santo, sabiendo que no tenemos que soportar la incertidumbre sobre las cosas que no podemos afrontar solos. Tenemos al Espíritu de la verdad, al Cristo cósmico que está sobre todo el cosmos, aún sobre todo lo creado, y tenemos a Dios Padre amándonos y guiándonos a casa. No estamos solos, aunque a veces así nos sintamos, esa no es la realidad. La realidad real, aunque se escuche medio raro, la realidad real es que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Celebremos al Dios que es más grande de lo que podemos imaginar. Celebremos que Él cautivará nuestra imaginación por el resto de nuestras vidas y a través de la era que está por venir. Pero qué hermoso que esta vida la podamos vivir sabiendo que estamos en sus brazos, que no estamos solos, que no importa lo que hayamos hecho, siempre podemos regresar a Él. Por más malo que haya sido, siempre podemos regresar a Él. Y Él en ese amor incondicional, dado con libertad y que sin que lo merezcamos, Él ahí viene y nos abraza y nos lleva a esa comunión con el Padre y con el Espíritu. Entonces, díganme si no hay motivos de celebrar. Si tú has estado sintiendo un vacío y sientes que algo te falta y no entiendes lo que está pasando en tu vida, pues lo que necesitas es a Jesús. Necesitas saber que Jesús te está buscando a ti y que tú puedes tan
tan rápido como un pensamiento, pedirle que venga a tu vida. Pedirle que venga a tu vida, porque eso es todo lo que importa en esta vida física, tener a Jesús. Así que en esta Trinidad hermosa, maravillosa, misteriosa, es que nosotros habitamos y vamos a orar esta oración que viene también ahí en el leccionario y dice: Dios todopoderoso y eterno, nos has concedido a tus siervos la gracia de reconocer, mediante la confesión de una fe verdadera, la gloria de la Trinidad eterna, y con el poder de tu divina majestad, adorar la unidad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración, y condúcenos finalmente a verte en tu única y eterna gloria. Oh Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.